Comenzamos el radio de investigación a fondo. Hola, soy Haru. Muchas gracias por estar aquí hoy también. Hoy vamos a profundizar en las máquinas de cápsulas de la era Showa. Gashapon. Las máquinas que giras, ¿verdad? Siguen existiendo, pero antes eran diferentes. Totalmente diferentes. La diferencia entre premio y fracaso era brutal. Primero, ¿sabes cuándo empezaron las máquinas de cápsulas? ¿Cuándo será? ¿En la era Heisei? En realidad, fue en 1965, hace 60 años en la era Showa. ¿Hace tanto? Hace 60 años. Una empresa llamada Penny Shokai importó las máquinas desde Estados Unidos. Ah, son de origen estadounidense. No lo sabía. Pero en Estados Unidos, las máquinas dispensaban chicles redondos. Dili, ¿no eran juguetes sino chicles? Sí, en Japón empezaron a venderlas cambiando el contenido por juguete. Los japoneses las adaptaron. ¡Qué idea tan brillante! Al principio costaban 10 o 20 yenes. ¡Qué barato! Más barato que un refresco en términos actuales. Los niños podían girarlas fácilmente con su mesada entonces. ¿Estaban en las tiendas de golosinas y eso? En las tiendas de golosinas, en las azoteas de los grandes almacenes. Como pasar por ahí después de la escuela y girarlas, suena divertido. Pero aquí viene lo importante. Sí, ¿qué era diferente? En las cápsulas de la era Showa había claramente premios y fracasos. ¿No eran todas de calidad decente como ahora? Para nada, aunque pagabas lo mismo, era el cielo o el infierno. ¿Cielo e infierno? ¿Había tanta diferencia? Sí, la diferencia de valor podía ser de 5 a 10 veces o más. ¿10 veces? ¿Pagabas los mismos 100 yenes y había tanta diferencia? Es decir, las cápsulas de la era Showa eran pura prueba de suerte. Ya veo, era una cultura totalmente diferente de la actual. Ahora hablemos del boom de los años 70. ¿Los años 70? ¿La generación de los abuelos? Exacto, en esa época, las máquinas de cápsulas se volvieron súper populares. ¿Qué era popular? Especialmente populares eran las gomas de borrar de superauto. ¿Gomas de borrar de superautos? ¿Gomas con forma de autos? Sí, miniaturas de Lamborghini, Ferrari y otros. ¡Genial! Pero, ¿por qué gomas de borrar? En realidad, parece que no borraban muy bien. ¿Y? Entonces no son gomas de borrar. Solo tenían forma de goma. En realidad, las lanzaban sobre la mesa para jugar. ¿Lanzarlas? ¿A qué te refieres? Había un juego de moda llamado Batalla de Goma. ¡Ah! El juego de tirar la goma del otro de la mesa. Exacto, todos jugaban eso en la escuela. Como los juegos de cartas de ahora. En 1977, Bandai entró al mercado. Bandai, la famosa empresa de juguetes que existe hoy. Sí, entraron al mercado de 100 yenes con la marca Gashapon. Subieron de 20 a 100 yenes. Pero en cambio, los premios se volvieron mucho más lujosos. Entonces la diferencia entre premio y fracaso se hizo aún mayor. Exactamente, la brecha de valor se amplió aún más. ¡Wow! Eso debe haber sido emocionante. Es decir, en esta época, la cultura del gashapon se expandió en serio. Los años 70 fueron la época dorada del gashapon. Ahora te explicaré específicamente qué había como premios y fracaso. Sí, me da mucha curiosidad. El premio estrella era el reloj con calculadora. ¿Reloj con calculadora? ¿Un reloj de pulsera con calculadora? Exacto. En esa época, las calculadoras todavía eran caras. Ahora lo puedes hacer fácil con el celular, pero antes era raro. Para los niños parecía un gadget del futuro. Que eso pudiera salir por 100 yenes es increíble.
Otro premio popular era la mini radio. ¿Radio? ¿De verdad funcionaba? Sí, era una radio pequeña que realmente captaba emisoras a modo. ¡Wow! Como un artefacto de espía secreto. En esa época, la radio era algo que escuchaban los adultos. Tener tu propia radio debía ser emocionante. También salían videojuegos electrónicos a veces. ¿Videojuegos? ¿En el gashapon? Juegos simples con pantalla LC. ¿Como el Game Boy? Más simples, pero en esa época eran súper raros. ¿Y qué había de fracaso? Gomas de borrar baratas de plástico o mini autos que se rompían rápido. Uf, entre goma de borrar y radio hay mucha diferencia. Y además, esa goma casi no borraba nada. No sirve para nada entonces. A veces salían objetos de plástico misteriosos, sin uso claro. ¿Plástico misterioso? Eso sí que es cruel, ¿no? Es decir, pagabas lo mismo, pero los resultados eran totalmente diferentes. Literalmente prueba de suerte. Si ganabas cielo, si perdías infierno. La emoción al abrir la cápsula debía ser enorme. ¿Podías saber antes de abrir por el peso o tamaño? Sí, una cápsula ligera era señal de fracaso. La desesperación al sentirla ligera debía ser terrible. Ahora te explicaré por qué se permitía tanta desigualdad. Sí, porque hoy sería un problema seguro. Primero, hablemos de la ley. Existe la ley de etiquetado de premios. ¿Ley de etiquetado de premios? Suena complicado. Básicamente, son reglas sobre premios adicionales. Ah, reglas sobre los regalos que vienen con dulces y eso. Exacto, pero el gashapon no se consideraba regalo adicional. ¿Cómo así? El gashapon era comprar la suerte en sí mismo, así que no estaba regulado. Ya veo, no comprabas el contenido sino la suerte. Igual que las bolsas sorpresa, que el contenido varíe, es normal. Es cierto, las bolsas sorpresa también son un misterio. Y otra cosa importante era el ambiente de la época. ¿El ambiente de la época? La era Showa era más permisiva con los juegos infantiles que ahora. ¿Qué tan permisiva? Por ejemplo, ¿conocen los NB Dan? NB Dan. Nunca he oído eso. Juguetes como petardos que explotaban con mucho ruido al lanzarlo. ¿Eh? ¿Explotan? ¿No es peligroso? Algunos niños se lastimaban, pero los vendían normalmente por un tiempo. Hoy eso sería totalmente prohibido. En esa época, fracasar en el gashapon no era gran cosa. Claro, había cosas mucho más peligrosas normalmente. Y también había una fuerte idea de responsabilidad propia. ¿Responsabilidad propia? Si elegías hacer algo, tú asumías la responsabilidad. O sea, si perdías, no podías quejarte. Exacto. Los padres decían, tuviste mala suerte y ya. Los padres de hoy pondrían una queja en la tienda. Es decir, tanto la ley como el ambiente de la época permitían la desigualdad. Ya veo, era una cultura propia de la era Showa. Asai chida ya sai shinba Honto no yatsu X を開くその瞬間カチッと心に録音言字が許されるのは見張りがいない今だけ関数は腐り F は関心もそして上司はビマルが愚信者エクセル刑務所足した国家のシートの数へ服役年数今日もクラウドプロシーで夢をコピー貼り付けられた未来が怖いでも逃げられないそれがシャンネル
たまれてどこにもない価値を必死で演じてる金銭の中で生きてるふり今日も関数に詰まって辛抱ぜピボットテーブルごとをそしてマクロが暴れ出せ Ahora, desde la psicología, voy a explicar por qué la gente se engancha al gachapón. ¿Psicología? Suena difícil. No te preocupes, te lo explicaré claro. ¡Por favor! Existe un término llamado refuerzo parcial. ¿Refuerzo parcial? ¿Qué es eso? Básicamente, es recibir recompensa solo a veces. ¿A veces, no siempre? Sí, y curiosamente, recibir a veces engancha más que siempre. ¿No sería mejor siempre? No. Es raro, pero está probado por experimento. ¿Qué tipo de experimentos? Les da a una rata una palanca que dispensa comida al presionarla. Ajá. La rata presiona más cuando la comida sale. ¿Cómo? Ah, porque espera que la próxima sí salga. Exactamente. Esa expectativa atrapa a la gente. Como cuando piensas esta vez sí ganaré en el gachapón. Según investigaciones, una tasa de éxito del 30% engancha más. O sea, ganar 1 de cada 3 veces es lo más adictivo. Y hay otro efecto llamado costo hundido. ¿Costo hundido? Otra vez suena complicado. Es la psicología del qué desperdicio. ¡Qué desperdicio! Después de perder varias veces, piensas si paro ahora pierdo todo. Ah, sientes que tu dinero se desperdiciará. Por eso sigues. Una más, solo una más. Entiendo, con los videojuegos me pasa igual. En realidad, esto funciona igual que el pachinko y otras apuestas. ¿El gachapón es como las apuestas? Psicológicamente son bastante similares. Pero el gachapón Showa era para niños, ¿estaba bien? El gachapón Showa tenía límite de 20 o 100 yenes por intento. Claro, cuando se acababa la mesada, ¿ya no podías más? Ese límite físico servía de freno. O sea, psicológicamente adictivo, pero con límite de dinero. Exacto. Esa era la característica del gachapón Showa. Ahora veamos el cambio de la era Showa a la actualidad. ¿Cómo cambió el gachapón moderno? Hubo un punto de inflexión importante en 2012. ¿2012? ¿Qué pasó? Surgió el problema del complete gacha o compu gacha. ¿Compu gacha? Creo que he oído de eso. En juegos móviles, coleccionabas cartas para obtener un premio especial. O sea, completabas la colección. Pero la última carta estaba configurada para salir muy poco. Eso es trampa. Menores gastaban decenas de miles de yenes al mes. ¿Decenas de miles? ¿Niños gastando tanto? Usaban las tarjetas de crédito de sus padres sin permiso. Eso es un gran problema. Por eso, la Agencia del Consumidor intervino y prohibió el compu gacha. Bien que lo regularan. En realidad, era el mismo mecanismo del card machine prohibido en 1977. Ah, ya había pasado antes. La historia se repite. ¿Y qué pasó con el gachapón físico? El gachapón moderno adoptó la filosofía de todos son premios. ¿Todos son premios? ¿Sin fracasos? Sí, cualquiera que salga tiene cierta calidad. Es cierto, los gachapons de ahora son todos decentes. El precio subió de 100 a 500 yenes, algunos hasta 1500. Más de 10 veces lo de la era Showa. Pero ahora puedes obtener figuras detalladas. La protección al consumidor avanzó, pero se perdió la emoción. Sí, ya no existe el cielo e infierno de la era Showa. Es seguro, pero un poco nostálgico. En cambio, el gacha digital sigue sin límites.
y los problemas continúan. En el celular puedes gastar cuando sea y donde sea. No hay freno físico como en la era Showa. Ese es el desafío. Entiendo, más conveniente pero más riesgoso también. Finalmente, resumamos lo que aprendimos del Gashapon Showa. Sí, fue un tema muy reflexivo. El Gashapon Showa tenía un lado cruel, Claro, 10 veces de diferencia con el mismo dinero es duro. pero esa experiencia enseñaba a los niños sobre suerte y riesgo. ¿Aprender sufriendo el fracaso? Sí, conocían pronto que el mundo también tiene injusticias. Las pequeñas fallas pueden prevenir grandes fracasos. Hoy la protección al consumidor avanza y los niños sufren menos. Eso es bueno. Pero también hay menos oportunidades de experimentar riesgos. El balance entre protección y experiencia es difícil. Resumamos los puntos de hoy en 3. Sí, cuéntame. Primero, el Gashapon Showa tenía diferencias de valor de 5 a 10 veces. Premios como reloj con calculadora. Fracasos como plástico misterioso. Segundo, la interpretación legal y el ambiente de la época toleraban la desigualdad. No estaba regulado porque vendían suerte y había cultura de responsabilidad propia. Tercero, el límite físico servía de red de seguridad. Cuando se acababa la mesada, ya no podías más, había un freno. Y esa cultura se heredó al gacha moderno de celular. La palabra gacha viene del gacha gacha Showa. El Gashapon Showa no es solo una historia antigua. Es una pista para entender el presente. Sería genial si esto ayuda a pensar qué balance entre protección y libertad es mejor. ¿Ustedes qué piensan? Nos encantaría que compartan en los comentarios. A veces respondemos directamente a quienes comentan. Bueno, hasta aquí nuestro radio de investigación a fondo de hoy. El Gashapon Showa era bien profundo. Conocer la cultura del pasado ayuda a entender el presente. Esperamos el próximo episodio con ganas. Entonces, hasta la próxima. Adiós. ¡Adiós!